Me llamo Estrella y tengo 42 años. Hace un año, estaba parada frente a la tumba abierta de mi madre mientras la voz de mi esposo salía por la bocina de mi teléfono, ordenándome que dejara el funeral. Ponme a mí antes que a tu madre. Ven a la reunión de mi familia en 1 hora. 40 personas lo escucharon. El pastor lo escuchó. Mi papá lo escuchó. Y mi papá no es un hombre que tiembla. Pero sus manos empezaron a temblar sobre el ataúd de mi madre. Y dijo algo tan bajo que casi se me escapa: démosle lo que quiere. Lo que hicimos 3 horas después, en la mesa de la cena de mi suegra, todavía se comenta en este pueblo. Y eso fue solo el principio. Porque mi esposo creía que sabía exactamente con quién llevaba 21 años casado. Estaba a punto de descubrir que nunca la había conocido. Déjenme llevarlos de vuelta a ese sábado por la mañana. Enterré a mi madre de la misma forma en que había hecho todo durante 21 años. Sola, con una tabla de notas. Ordené el arreglo floral del ataúd. Imprimí los programas. Acomodé 90 sillas plegables en el salón de la iglesia para la recepción, porque la funeraria solo daba 60. Cargué los himnos favoritos de mi madre en mi teléfono, porque me lo había pedido cerca del final, para tocarlos junto a la tumba desde la pequeña bocina que guardaba en su porche. Mi esposo John no ayudó en nada de eso. John estaba al otro lado del pueblo, en casa de su madre, colgando luces de patio para la reunión repentina de verano, la fiesta anual que su familia organizaba ese mismo sábado desde hacía 30 años. No veía razón para que un funeral la moviera. La noche anterior, mientras yo planchaba mi vestido negro, él se había parado en la puerta del cuarto con una cerveza, dando su postura como gerente leyendo un memorando: los funerales son para los vivos, Estrella. Y los vivos a quienes respondo están en casa de mi madre. Recuerdo pensar que debía anotar eso, porque algún día querría recordar el momento exacto en que se apagó la última luz. A las 9 de la mañana, el director de la funeraria me preguntó con delicadeza si el señor Sutton viajaría en el auto familiar. Le dije que el señor Sutton estaba detenido. Ese hombre llevaba 30 años enterrando a las madres de este pueblo. Sabía exactamente qué significaba detenido. Solo asintió y cerró la puerta, y manejamos hacia la iglesia, pasando la ferretería y la florería, y yo miré todo el camino el asiento vacío junto a mí. En menos de 1 hora, ese asiento vacío me seguiría hasta la primera fila, frente a todos los que mi madre había amado alguna vez. Para explicar lo que pasó junto a esa tumba, tengo que mostrarles un gancho en una puerta de despensa. Mi suegra, Dolores, tiene 3 ganchos de bronce junto a su despensa. El primero sostiene su delantal. El segundo sostiene los guantes de barbacoa de su difunto esposo, sin tocar desde que murió. El tercero, durante 21 años, sostuvo el mío. Nadie me lo asignó en voz alta. Tenía 19 años cuando John me llevó por primera vez a una cena dominical de los Sutton, y en algún punto entre el guisado y el pay, su madre me puso un trapo de cocina en las manos, y así quedó establecido. Alguna vez fui contadora, 3 años en Eric and Lowe, en Corvale, conciliaciones y nóminas, y era buena. Cuando nació Emma en 2006, John y su madre acordaron, sin consultarme, que las esposas Sutton no llevaban las cuentas de otros hombres. Presenté mi renuncia en 2007 y lloré en el estacionamiento donde nadie pudiera verme. Pero aquí está lo que pasa con mujeres como yo. Conservamos la habilidad aunque nos quiten el título. Durante 19 años llevé las cuentas en silencio, desde casa, para la florería, el patio de maderas y el consultorio dental del Dr. Pratt. Cada cheque iba a la cuenta conjunta que John administraba, y John revisaba esa cuenta como un guardia revisa el correo. En 2014 abrí una pequeña cuenta de cheques a mi propio nombre para las facturas de mis clientes. Se lo dije, y él lo descartó porque un dinero tan pequeño no merecía su atención. Y cada noche, en una libreta de tapa verde que llevaba desde mi primer trabajo, lo anotaba todo. Cada depósito, cada retiro, cada dólar que salía con su nombre puesto. Los números eran lo único en esa casa que nunca me mintió. Recuerden esa libreta. Importa después más de lo que nadie en esa fiesta pudo imaginar. Mi madre luchó contra el cáncer de colon durante 14 meses, y estuve ahí casi todo ese tiempo. La llevé a sus tratamientos. Mantuve su pastillero lleno y su calendario de citas en orden, porque así es la forma que toma mi amor. Listas, horarios, platos llenos. Mi padre, Frank, 70 años, casado con ella 46 de esos años, manejaba la parte imposible.
Se sentaba con ella y se mantenía alegre hasta que llegaba a la camioneta. Me dio el sobre de efectivo que guardaban para sus medicamentos, porque dijo que yo era la de la familia que sabía hacer que $1 se comportara. Registré ese sobre en la libreta verde como todo lo demás, y así fue como llegó a existir una pequeña anotación, julio de 2025, que escribí y nunca mencioné. $4.000 salieron, tomados por Ion, para el depósito de inscripción en el club de golf Cedar Glen. Me dijo que lo repondría antes de Navidad. Me dijo que su carrera requería una membresía, y que mi madre tenía más meses que dinero. De cualquier forma, dejé mi protesta en el registro y perdí, como siempre perdía, en silencio, con la chequera todavía cuadrada. Lo que más recuerdo de esos 14 meses no es el olor del hospital ni las pelucas de las que nos reíamos. Es a mi madre en el porche trasero, delgada como gorrión, viéndome cargar su bandeja de sopa, diciendo la frase que había guardado toda su vida. Has puesto la mesa toda tu vida, mi niña. Algún día, siéntate tú. Le dije que lo haría. Lo dije de la forma en que uno dice las cosas que nunca ha hecho. Murió un martes de junio. La reunión repentina de verano estaba fijada para el sábado. Esas dos fechas estaban a punto de chocar, y solo un hombre en el pueblo no lo vio venir. La iglesia estaba llena para las 10. Mi madre había pasado 30 años dirigiendo la lavandería del hospital y 40 años dirigiendo el círculo de costura, y ambos turnos aparecieron. Mi papá estaba parado en la puerta con su único traje bueno, estrechando manos como un roble que se hubiera vuelto hueco, todavía de pie, sin nada adentro más que la forma. Emma manejó desde la universidad, 2 horas justas, y no soltó mi mano durante todo el servicio. Tiene 20 años, mi niña, estudiando para ser maestra, y no dejaba de escanear las puertas buscando a su padre con una expresión que reconocí y odié. Estaba llevando la cuenta. Estaba manteniendo su expediente. En la tercera banca se sentó Carol Weber, esposa de Gordon Weber, dueño de Weber Mechanical, la empresa donde mi esposo había pasado 11 años escalando hacia el puesto de gerente general. Carol había cosido junto a mi madre cada jueves durante una década. Recuérdenla también. Al fondo, un hombre de pelo plateado que no había visto en 19 años cargaba en silencio sillas plegables extra cuando los acomodadores se quedaron cortos. James Holt. Habíamos trabajado auditorías juntos en Eric and Lowe, cuando yo era Estrella Putnam. Su madre era del círculo de costura. Cruzamos miradas, asintió una vez, como se hace en los funerales, y eso fue todo. Mi teléfono zumbó durante el segundo himno. Un mensaje de Ion, voy tarde, tráfico. Durante el elogio, zumbó otra vez. Termina para las 2, la reunión es a las 4. Me puse de pie después de eso y hablé sobre las manos de mi madre, y mi voz aguantó hasta la última línea, y vi a media iglesia quebrarse conmigo. Después manejamos al cementerio, 40 de nosotros, bajo un cielo tan azul que parecía contratado para la ocasión. Y en mi bolso, mi teléfono se sentaba como una pequeña mina terrestre negra. Junto a la tumba estaba el grupo pequeño. El de verdad. 40 personas que habían conocido a mi madre por su nombre de pila. Mi papá y yo estábamos parados en la cabecera de la tumba, Emma entre los dos, e hice lo último de la lista de mi madre. Había pedido sus himnos al momento de bajarla, no un órgano, había dicho, solo la bocina del porche, como una mañana de domingo en casa. Así que puse su pequeña bocina en la mesa plegable junto a las flores, emparejé mi teléfono con ella como lo había hecho 100 veces en ese porche, y presioné reproducir. In the Garden se elevó sobre el pasto, metálica y dulce y completamente ella. La gente cerró los ojos. La barbilla de mi papá se levantó de la forma en que lo hace cuando sostiene una carga. El pastor dijo las palabras sobre el polvo, y 2 hombres con guantes de trabajo empezaron a bajar a mi madre a la tierra, y las rosas cayeron una por una, cada una con toda la cara de alguien detrás. Emma dejó caer la suya y susurró algo que voy a mantener privado. Yo estaba alcanzando mi propia rosa cuando la música se cortó. Por medio segundo hubo silencio puro, solo pájaros y las cuerdas crujiendo. Después la bocina de mi madre, hizo el pequeño chirrido brillante que hace cuando entra una llamada al teléfono con el que está emparejada. Y la pantalla en mi mano se iluminó con su nombre, Ion. Cada reflejo que tenía dijo silenciala, y mi pulgar, torpe por el duelo, tocó la parte equivocada del vidrio. Le contesté por la bocina del porche de mi madre, al borde de la tumba abierta de mi madre, con el volumen suficiente para llegar a la última fila de dolientes.
Mi esposo se aclaró la garganta. ¿Dónde estás? Su voz rodó sobre la tumba como un camión atravesando una capilla, fuerte, irritada, haciendo un poco de eco en las lápidas. Te dije que la reunión empieza a las 4. Los Weber vienen, necesito a mi esposa aquí, no parada todo el día en un cementerio. No pude moverme. 40 caras se voltearon hacia la pequeña bocina entre las rosas del funeral, y la voz de mi esposo seguía llegando, cada palabra puesta limpia y pública como moneda sobre un mostrador. Por una vez en tu vida, ponme a mí antes que a tu madre. Ven a la reunión de mi familia en 1 hora. Las cuerdas se habían detenido de crujir. Los hombres con guantes de trabajo se quedaron congelados, sosteniendo a mi madre a medio camino hacia la tierra. Escuché una pala moverse en la pila de tierra. Escuché a alguien contener el aliento. Creo que fue el pastor. Carol Weber volteó la cara y sus hombros se pusieron rígidos, y entendí, con una claridad extraña y flotante, que ella recordaría ese sonido el resto de su vida, y también cada otra persona parada en ese pasto. Mi madre había trabajado 30 años en la lavandería del hospital. Solía decir, puedes saber todo sobre un hombre por lo que hace cuando cree que nadie importante lo está viendo. John creía que nadie importante lo escuchaba. Estaba en altavoz frente a todos los que alguna vez me habían amado. Miré el teléfono en mi mano. No grité y no expliqué, porque hay un tipo de cansancio que llega después del enojo, y es muy, muy calmado. Te escuché, John, dije, y colgué la llamada, y el himno regresó, suave e inconsciente, justo a mitad del verso sobre caminar y hablar en el jardín. Nadie se movió. Y entonces vi las manos de mi padre, y ahí es donde esta historia realmente empieza. Mi padre es maquinista jubilado, 41 años en el mismo taller, micrómetros y tornos, un hombre que mide 2 veces y habla 1. Lo había visto enojado tal vez 3 veces en mi vida, y cada vez se veía así. Quietud total, excepto las manos. Sus manos temblaban como las de un hombre sosteniendo un cable vivo. Miró dentro de la tumba, al ataúd que sostenía a la mujer que había amado desde 1980. Y estuvo callado tanto tiempo que el pastor empezó a decir algo compasivo. Entonces mi papá levantó la cabeza y me miró, y su voz salió nivelada, pareja, terriblemente gentil, démosle lo que quiere. El pastor parpadeó. Emma dijo abuelo, con lágrimas furiosas todavía en la cara. Yo dije papá. Tomó el teléfono de mi mano, con cuidado, como si fuera una pieza de máquina que había fallado la inspección, y se lo entregó a Emma. Quiere a su esposa en esa fiesta, dijo mi papá. Entonces eso es lo que va a tener. Exactamente eso. Una vez más. Se enderezó el saco, asintió una vez al pastor, y recogió la rosa que yo había dejado caer. La puso él mismo sobre el ataúd de mi madre. Después dijo lo más extraño que alguien me ha dicho jamás en un funeral. Confía en mí, y ponte el delantal. Me quedé parada entre la tumba de mi madre y las manos temblorosas de mi padre, y sentí que algo se movía en mi pecho, un seguro o un engranaje, algo que llevaba 21 años atascado, moviéndose un diente. 40 personas nos vieron caminar hacia el auto. Ninguna sabía que estaba planeando mi padre. Honestamente, yo tampoco. Pero me subí, y le di la única respuesta que me quedaba. Está bien. Enterramos a mi madre primero, todo. El último himno, los apretones de manos, los guisados cargados en las cajuelas en el salón de la iglesia. El plazo de 1 hora de John llegó y pasó mientras me despedía de 40 personas con abrazos, y no me apresuré. Pasaban de las 4 cuando finalmente manejamos los 20 minutos hasta la casa de Dolores, con nuestra ropa de funeral, los 3. Mi papá al volante de su Buick, con la mandíbula tensa como un domingo. Emma se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero. Abuelo, si vas a pelear con él. Nadie va a pelear con nadie, dijo mi papá. Tu abuela no crió peleoneros. Me miró de reojo, y ahí estaba, tenue pero viva, esa chispa seca por la que mi madre se había casado con él. Lorie, 21 años. Ese hombre te ha tratado como personal. Hoy le ordenó al personal que se reportara a la fiesta. Dejó que eso se asentara. Así que no vamos a pelear con él, cariño. Vamos a renunciar. Miré por la ventana el pueblo pasando, la farmacia, el campo de béisbol, la iglesia donde me había casado a los 21, y entendí toda la forma de un solo golpe, y mi corazón empezó a latir de una forma que no tenía nada que ver con el miedo. Me estaba ofreciendo la puerta, pero cómo cruzarla,
esa parte me pertenecía a mí, y ya lo sabía. Sin gritos, sin escena que él pudiera contar después como prueba de que estaba histérica. John quería una esposa que sirviera, iba a recibir un turno completo, ejecutado a la letra, impecable hasta el último tenedor, y después aprendería lo que todo patrón aprende eventualmente. Los que nunca se quejan son los que ya se fueron. Una condición, dije. Nadie dice una palabra ahí adentro, salvo yo. Mi papá asintió como si hubiéramos estrechado manos sobre un contrato. Emma nos miró de un lado a otro, medio aterrada, medio algo más, diría orgullosa. Nos estacionamos junto a la banqueta, detrás de 15 autos. Las risas flotaban sobre la cerca con el olor a brisket. Mis manos estaban firmes. Quiero que quede en el registro, mis manos estaban firmes. 30 y tantos Sutton y vecinos llenaban ese patio trasero, vestidos de verano, sillas, azúcar, todo en pastel, y entonces los tres cruzando la reja, de negro, como una cuenta llegando a una fiesta de cumpleaños. La conversación bajó de volumen. John me vio desde la mesa de bebidas, y su cara hizo algo que había visto durante 2 décadas, un destello de pánico que desaparecía en medio segundo, cubierto con la sonrisa del vendedor. Ahí está, gritó, brazos abiertos. Lo logró, todos. Algunas personas aplaudieron con incertidumbre, la forma en que uno aplaude cuando no sabe si está en una celebración o en una audiencia. Dolores apareció en los escalones del porche con su delantal de anfitriona, tomó nota de mi vestido de funeral, de mi padre, de mi hija, y no parpadeó. 71 años, y ni un parpadeo. Bueno, dijo, llegas tarde, querida, las charolas no se van a cargar solas. Y ahí estaba, todo el matrimonio, toda la familia, en una sola frase servida a temperatura ambiente. Caminé pasándola hacia esa cocina que conocía mejor que la mía, y tomé mi delantal del tercer gancho, y me lo amarré sobre el vestido de funeral. Última vez, le dije al gancho. Después trabajé, saqué huevos rellenos a la mesa larga, corté y abaniqué el brisket en la charola buena, rellené el té helado, rodaja de limón, sin semillas. Me moví por esa fiesta en silencio absoluto, precisa como una nómina, mi vestido negro debajo del cuadros como una firma bajo un contrato, y nunca sonreí ni una sola vez. Mi papá y Emma hicieron exactamente lo que habíamos acordado. Se sentaron, 2 sillas, justo al centro, invitados de honor en su propia ocupación, manos entrelazadas, sin tocar nada, observándome servir. Al patio le tomó unos 20 minutos sentirlo. Las risas seguían empezando y muriendo, y John comenzó a sudar. Para cuando saqué el cobler de durazno, la fiesta se había quedado lo suficientemente callada como para escuchar el hielo derretirse. 30 personas fingiendo platicar, cada mirada rastreando a la mujer de negro funeral moviéndose entre ellas con platos de postre, impecable y silenciosa como carroza fúnebre. Dolores presidía la cabecera de la mesa larga, trabajando duro por parecer normal. John estaba de pie detrás de su silla con una cerveza que no bebía, observándome como se observa el clima. Serví el último plato. Puse el café junto a la taza de Dolores, crema a la izquierda, como me había entrenado en 2005. Y entonces, frente a toda la familia Sutton, alcancé hacia atrás y desamarré el delantal. Lo doblé una vez, 2 veces, en un cuadrado limpio de cuadros, y lo puse sobre la mesa frente a mi suegra como un paquete entregado. Estrella, dijo ella, eso es una advertencia. No le respondí. Ya estaba trabajando el anillo de bodas fuera de mi dedo, 21 años, dejó un surco como marca de torno, y lo puse en el centro de la charola de servir de plata, vacía, donde sonó una vez, pequeño y brillante, contra las migajas de mi último turno. Deslicé la charola por la mesa hacia mi esposo. Todo el patio escuchó el rasguido. John miró el anillo, después a mí, y su boca se abrió, y lo que salió fue puro instinto, lo más verdadero que dijo jamás. No te puedes ir así de esta familia. Lo miré, la mesa de bebidas, las luces que había colgado mientras yo imprimía programas de funeral, la madre observándome con la espalda recta como varilla de refuerzo, y sentí 21 años cerrarse detrás de mí como agua sobre una piedra. No me puedes despedir, John. Ya no trabajo aquí. Y caminé. Mi papá se levantó, y esta es la parte que el pueblo todavía cuenta. Metió su silla ordenadamente, maquinista hasta el final. Emma agarró mi bolso. La reja se cerró detrás de nosotros, suave como un punto decimal. Para cuando llegamos al auto, mi teléfono había empezado a zumbar, y no paró durante 3 días.
Esa noche me mudé a mi antiguo cuarto en casa de mi papá, con una maleta y la bocina del porche de mi madre. Si creen que la parte difícil ya había pasado, nunca han dejado a un hombre que tiene todas las llaves. A John le tomó exactamente 2 días recordarme quién había estado sosteniendo el dinero. El lunes por la tarde, en el mostrador de la farmacia, recogiendo mi receta de presión arterial, mi tarjeta de débito fue rechazada. La chica de la caja, una exalumna de la maestra de Emma, la intentó 3 veces por amabilidad. Rechazada. El martes, la app del banco no aceptó mi contraseña. El miércoles, John me escribió que mi auto, el que había manejado a la quimioterapia durante 14 meses, registrado a su nombre como todo lo demás, necesitaba volver para mantenimiento. Ya se había puesto a sí mismo antes que todo lo demás. Ahora era simplemente oficial. Me quedé en la cocina de mi papá con una tarjeta muerta, sin auto, y una maleta de funeral, y quiero ser honesta sobre esa hora, porque alguien que está escuchando la necesita. Me tambaleé. Una cosa es poner un anillo en una charola con la barbilla en alto. Otra es tener 42 años y estar excluida de tu propia vida por un hombre muy bueno para verse razonable frente a cajeros y pastores y jueces. Entonces recordé la cuenta que nunca se molestó en despreciar. Mi pequeña cuenta de cheques del negocio, facturas de la florería, el patio de maderas y el Dr. Pratt, depositadas fielmente desde 2014. Saldo, $3,900. No mucho comparado con un hombre con la casa, los autos y 11 años en Beber Mechanical, pero era mío, a mi nombre, fuera de su alcance. Emma me llamó por vídeo desde su dormitorio el jueves y dijo lo que había estado diciendo desde la tumba. Mamá, estoy contigo hasta el final. 20 minutos después de colgar, su padre la llamó. Al principio fue cálido, me contó después, la voz de papá preocupado, la que saca para maestros y policías de tránsito. Después, justo antes de despedirse, puso el anzuelo. Si tu madre sigue con este numerito, cariño, tal vez tenga que reconsiderar algunas cosas. El fondo de la universidad está a mi nombre, ¿sabes? Su voz todavía temblaba cuando me lo repitió. Ese fondo tenía 4 años de colegiatura que habíamos ahorrado desde que ella nació. Y tenía razón, legalmente estaba a su nombre, con él como propietario. No me había amenazado, me había puesto precio. Esto es lo que quiero decir cuando digo que hombres como yo no pierden los estribos. Abren negociaciones. Había encontrado la única cosa por la que yo regresaría arrastrándome, y la puso sobre la mesa con el seguro quitado. Así que a la mañana siguiente hice lo más radical que una mujer como yo puede hacer. Contraté mi propio consejo legal. Patricia Reyes, Derecho Familiar, un pueblo más allá, en Corval, mechón gris, lentes de lectura en cadena, un apretón de manos como puerta cerrándose. Su anticipo era $3,500. Lo pagué de la cuenta del negocio, y vi 19 años de facturas silenciosas convertirse en un fondo de guerra. Patricia escuchó toda la historia sin una sola nota de sorpresa, lo cual me dijo cuántas veces la había escuchado antes. Después se quitó los lentes de lectura y me hizo la única pregunta que jamás importó. ¿Qué tienes en papel? Y por primera vez desde que murió mi madre, sonreí. El martes por la mañana a las 10, manejé el Buick de mi papá hasta el número 214 de Maple Row, todavía legalmente mi casa, me recordó Patricia. Lo que fuera que John le hubiera hecho las contraseñas, él estaría en Beber Mechanical hasta las 6. Entré por la puerta de la cocina y me quedé un minuto en la casa donde había criado a mi hija. Olía a su colonia y comida para llevar. Los mostradores, para que conste, estaban sucios. El personal había renunciado. No estaba ahí por recuerdos. Cajón de abajo junto a la estufa, bajo los menús de comida para llevar y las pilas muertas, exactamente donde había vivido 2 décadas, porque yo nunca abría un cajón que no pudiera gastar. La libreta de tapa verde. 21 años de nuestra vida en mi letra, mes por mes. Cada depósito de mi trabajo de contabilidad, cada pago de hipoteca, cada cheque para la escuela de Emma, y una pequeña anotación de julio de 2025, tinta un poco más pesada que el resto. $4,000 del sobre de medicamentos de mi madre, iniciales JS, destino Cedar Glen Golf Club. Junto a la libreta, apilé las carpetas de impuestos y la impresión del conteo del sobre que había llevado para mi papá. Mis manos eran rápidas y mi corazón estaba ruidoso, y casi había llegado a la puerta cuando escuché llantas en la entrada, no el gruñido diésel de la camioneta de John, más ligero. Miré por la cortina y el estómago se me cayó 1 centímetro.
El sedán de Dolores se estacionó justo detrás del Buick, bloqueándolo, ordenado como una jugada de ajedrez. Mi suegra tenía llave de esta casa desde la semana que la cerramos. Había insistido, y John se la había dado sin preguntarme. La escuché girar en la cerradura de la puerta principal. Tenía la libreta en una bolsa de mandado, una salida, y 30 segundos. Así que hice lo que mejor hago bajo presión. Puse a hervir el agua. Dolores se detuvo en la puerta de la cocina y tomó inventario. A mí, la tetera, la bolsa de mandado en el mostrador con el lomo verde asomando. Es una mujer inteligente. La gente lo pasa por alto porque usa toallitas bordadas como arma, pero lee un cuarto como auditora. ¿Estás robando la casa, querida? Recogiendo mi papeleo, dije. Manzanilla o nada. Es lo que queda. Nos quedamos en lados opuestos de esa isla de cocina, como dos países con una frontera larga. Y me estudió. No te va a perdonar, dijo. La fiesta, el pequeño espectáculo con la charola. Los hombres Sutton no perdonan las cosas públicas. Lo sé, dije. No estoy pidiendo eso. Algo se movió detrás de sus ojos. Lo llamaría respeto, si la palabra no nos avergonzara a las dos. Miró el lomo de la libreta, y me preparé. En cambio dijo, con calma y plano, como un dato del clima, cada matrimonio corre sobre la espalda de alguien, querida. El mío corrió sobre la mía. El tuyo corrió sobre la tuya. Eso no es crueldad, es como se mantiene una casa en pie. Después, todavía más bajo, casi hacia la ventana, el día que enterré a mi padre, tenía un asado en la mesa de Harold para las 6. A mí tampoco me preguntaron. La tetera hizo clic al apagarse. Ninguna de las dos se movió a servir. Por un momento extraño, la vi con claridad. 23 años en 1978, delantal puesto, duelo doblado y guardado, parada frente a una estufa porque la alternativa nunca había sido ofrecida. La misma cadena, un eslabón más viejo. Después su cara se cerró como una puerta mosquitera. Toma tu libro y vete, dijo. Me la llevé. Y aquí está la parte que no supe hasta mucho después. Nunca le dijo a John que había estado ahí. He dejado de intentar decidir qué fue eso. La misericordia tiene una prima silenciosa, y su nombre es reconocimiento. Para la segunda semana, todo Millbrook había escuchado la llamada junto a la tumba, y quiero decir que la habían escuchado con detalle, hasta el eco. 40 dolientes son 40 estaciones de transmisión. La fila del supermercado se quedaba callada y amable cuando yo llegaba. En el campo de béisbol, dos madres que apenas conocía me tocaron el hombro como bendición de iglesia. Ed, en la barbería, que le había cortado el pelo a mi papá desde que Carter era presidente, según dicen se negó a tomar la cita habitual de John por estar de repente muy ocupado, para siempre. Quiero ser clara sobre lo que estaba haciendo durante todo esto, porque importa para cómo termina la historia. Nada. No di entrevistas en la venta de pasteles. No corregí ningún detalle en el estacionamiento de la iglesia. Patricia me había aconsejado silencio, y el silencio me quedaba bien. Pero la verdad es que no necesitaba decir una palabra, y eso fue el hermoso y terrible motor de todo el asunto. Solo había una versión de la historia, y era la de él, en su propia voz, a todo volumen, sobre la tumba de mi madre. Esa misma semana, una de esas personas le mandó a mi padre una tarjeta de condolencias. Papel crema, tinta azul ordenada. Carol Weber. Mi papá la leyó 2 veces y me la pasó por la mesa del desayuno sin decir nada. Bajo las condolencias impresas había escrito una sola línea. Ruth crió a una dama. La guardo ahora en la libreta, en la página de julio de 2025, como una flor prensada. Ese viernes, John llamó a la línea fija de mi papá y preguntó, muy civilizado, si podían hablar como adultos. Mi papá me miró. Le dije, que venga. Llegó el sábado por la mañana con el saco bueno, cargando flores del supermercado, y actuó preocupación por mí sobre el barandal del porche de mi padre. Esta fue la oferta del duelo, te volvió loca, y yo sabía que venía. No era yo misma, perder a mi madre me había desequilibrado, todos lo entendían, nadie me lo tendría en cuenta. Volviera a casa y no se hablaría más del tema. Te perdono, dijo, incluso abriendo los brazos. Ven a casa. Le dije con calma que ya estaba en casa, y vi la actuación apagarse como un juego de feria cuando se acaba el dinero. Las flores cayeron a un lado. La voz cayó con ellas.
Vas a quedarte en la calle en un mes, dijo. Mírate. Eres una mesera de 42 años con una calculadora. No eres nada sin mí, y todos en este pueblo lo saben. La puerta mosquitera se abrió detrás de mí. Mi papá salió con su café, 70 años, calmado como martes, y miró a John de la forma en que miraba una pieza que había fallado la inspección 2 veces. Cosa graciosa, dijo mi papá. En el cementerio le dije que te diera lo que querías. Lo hizo. Querías estar en primer lugar, hijo. Lo conseguiste. Tomó un sorbo. Ahora te toca descubrir cómo se ve el primer lugar en un cuarto vacío. John dejó llanta saliendo de la calle residencial. Esa noche llegó el sedán de Dolores, y me entregó un guisado todavía caliente y un ultimátum en el mismo movimiento. Vuelve el domingo o no eres nada para esta familia. Puse el plato de vuelta en sus manos, con suavidad. El lunes llegó una carta de Brique y Asociados, el despacho de divorcios más ruidoso del condado. Mi esposo había contratado abogado. Bien, dijo Patricia cuando la llamé. Ahora ruega que siga enojado. Los hombres enojados firman cosas. Mientras los abogados circulaban, hice algo por primera vez en 19 años. Apliqué para un trabajo con mi propio nombre. Eric & Lowe, la firma contable de Corval donde había empezado a los 20, tenía una vacante junior, el tipo de puesto pensado para la nieta de alguien recién salida de la escuela, no para una mujer con 19 años de hueco en su currículum y un funeral reciente en su historia. La gerente de oficina me dio la prueba de habilidades estándar, 90 minutos, conciliaciones bancarias y escenarios de nómina, y me sentó en la pequeña sala de juntas de vidrio con una botella de agua y lástima visible. Terminé en 40 minutos. Lo revisó 2 veces, después fue por un socio, y el socio preguntó con cuidado dónde había estado trabajando. En un hogar privado, dije. 21 años, sin días de incapacidad. De salida, por el lobby, un gerente senior de pelo plateado levantó la vista de la fotocopiadora y 19 años se cayeron del calendario. James Holt. No lo hizo raro ni suave. Dijo, Estrella, tú entrenaste a la mitad de este piso en conciliaciones, más a la gerente que a mí, asintió como si el asunto ya estuviera resuelto, y volvió a sus copias. La llamada llegó la mañana siguiente. Contadora junior, $21 la hora, empieza el lunes. Me senté en la cocina de mi papá y miré esa carta de oferta un largo rato. $21 la hora es menos de lo que valía. También era más de lo que me habían pagado en 19 años, que fue nada en absoluto, un cero que había escrito en la libreta cada mes con toda mi vida adentro. Mi papá leyó la carta, la puso en el refrigerador bajo un imán como examen de ortografía, y dijo, trabajo de Putnam. Después frío huevos. Mal. Aquí está lo que en realidad se ve empezar de nuevo a los 42 años. Alarma a las 5:45. Café con mi papá en una cocina que todavía tenía la letra de mi madre en el frasco de flores. Los 25 minutos manejando a Corval en el Buick. Después, tras 2 meses de cheques, mi propio auto, un Corolla gris, $2,800, 190,000 millas, comprado en efectivo y registrado a un solo nombre. Y no me da vergüenza decirles que me senté en el estacionamiento de la agencia y presioné mi frente contra ese volante barato como si fuera un altar. En la oficina, era la contadora junior más grande del edificio, corrigiendo hojas de cálculo hechas por juniors que estaban en primaria el año en que yo renuncié. Amé cada hora de eso. Pero la parte de ese verano a la que me aferro no es el trabajo. Es mi padre, 70 años, decidiendo que si su hija iba a trabajar, alguien tenía que alimentarla. El hombre había operado un torno durante 4 décadas, y no podía romper un huevo ni para salvar su vida. Aprendió, quemó la primera docena, maldijo al sartén en lenguaje de maquinista, siguió como hombre a quien le pagan por yema. Y una mañana de agosto, puso un plato frente a mí, huevos, pan tostado cortado en diagonal como hacía mi madre, y dijo, siéntate, Lorie, tienes 10 minutos, cómelo caliente. Lloré sobre esos huevos. Fingió no verlo, que es lo mismo que abrazar a alguien, si eres de aquí. 21 años había cocinado para un hombre que jamás me hizo un plato. A mi papá le tomó un verano y un sartén de segunda mano mostrarme la diferencia entre ser necesitada y ser amada. Mientras tanto, del otro lado del condado, corrió la noticia desde Weber Mechanical, a través de la antigua niñera de Emma, que trabajaba en la recepción. Gordon Weber finalmente se jubilaba,
y la decisión de gerente general estaba, cito, bajo revisión. John descubrió dónde trabajaba yo, por supuesto. En un condado de este tamaño, probablemente supo mi lugar de estacionamiento antes que yo. Un jueves de septiembre estaba recargado contra su camioneta, junto al Corolla, cuando salí a las 5, brazos cruzados, lentes de sol sobre la cabeza, la pose de un hombre que ha ensayado verse casual. Así que esta es la gran vida nueva, dijo. Miró el vidrio de la oficina detrás de mí, después mis zapatos sensatos, y soltó la risa que reserva para meseros. Ya no trabajo aquí, dijo en una vocecita chillona que se suponía era la mía. Bonita línea. ¿Te la escribió tu papi? ¿Crees que un trabajo de hoja de cálculo te hace alguien, estrella? Y descubrí, parada en ese estacionamiento, que había perdido lo único con lo que siempre había contado, el efecto. Decía algo con forma de bofetada, y la vieja yo se habría encogido y lo habría manejado, suavizándolo, disculpándome por el clima. La nueva yo había hecho nóminas toda la tarde y quería cenar. Eso me hace la nómina, John, dije, nivelada como un nivel de burbuja. Es más de lo que jamás me dejaste ser. Su mandíbula trabajaba. Se bajó de la camioneta y su voz subió a ese registro que el cementerio habría reconocido. ¿Malagradecida? Después de todo, ¿tienes idea de lo que dice la gente de mí? Y detrás de mí escuché la puerta de la oficina abrirse. 2 de las juniors y la gerente saliendo esa tarde, deteniéndose en la banqueta, mirando. John las vio, y vi a mi esposo verse a sí mismo, un hombre grande gritándole a una mujer junto a un Corolla usado, en público, de día, 6 semanas antes de que la familia Weber eligiera a su próximo gerente general. Se subió a la camioneta y se fue sin decir otra palabra. El viernes llegó el aviso de mediación. Jueves siguiente, 9 de la mañana, ambas partes con abogado. Patricia me llamó esa noche con una sola instrucción: trae el libro. La mediación pasó en una sala de juntas beige en Corval, con mal café y un mediador llamado señor Ellis, que había perfeccionado la cara de un hombre al que nada sorprende. John llegó con el saco bueno y brique, que hablaba como sopladora de hojas. Su posición de apertura, entregada en una carpeta: John se queda con la casa, sin manutención, y si no nos gustaba, estarían encantados de pasar 3 años litigando, cito, el abandono de la señora Sutton del hogar conyugal. Esa fue la frase real que le colgaron a una mujer que dejó una fiesta donde había estado sirviendo cobler vestida de funeral. Patricia no discutió. Discutir es para gente sin papeleo. Abrió la libreta verde en las páginas marcadas y deslizó copias sobre la mesa, una sección a la vez, calma como jugando solitario. 19 años de ingresos del hogar por mi contabilidad, depositados en una cuenta a nombre de él. Cada pago de hipoteca con fuente. Y después la página de julio de 2025, junto al estado de cuenta bancario que había citado para que coincidiera. $4.000 del sobre de medicamentos de una mujer moribunda, iniciales JS, destino Cedar Glen. Nadie gritó. Eso es lo que tiene la aritmética, no alza la voz, simplemente se sienta ahí siendo verdad. John miró esa página y su cara se puso del color de la carpeta de donde salió. Y Brique pidió un receso. Y entonces llegó el momento que no le he contado a nadie hasta ahora. Los abogados salieron. El mediador fue por café. Y por primera vez desde la tumba, éramos solo nosotros dos y una mesa beige. John miró sus manos. Cuando habló, el vendedor se había ido, lo que quedaba sonaba casi joven. Si tú no estás, dijo, ¿quién lo maneja todo? ¿La casa? ¿Los domingos de mamá? ¿Todo? ¿Qué se supone que sea yo? Por un aliento, vi al niño con el que habían construido a este hombre, y casi le tuve lástima. Después se enderezó los puños y la recuperó. Olvídalo. Nos vemos en corte. Patricia me llevó a casa. En el semáforo dijo, ahora te va a sangrar despacio, a menos que de repente necesite algo de ti. Tocó el volante. Reza para que necesite algo. Necesitó algo. Gordon Weber había fijado su fiesta de jubilación para el 3er sábado de octubre, en el Hotel Harwell de Corval. Todo el condado invitado, y el nuevo gerente general presentado desde el podio. 60 años de Weber Mechanical pasando a su siguiente guardián. Y Weber Mechanical, hay que entenderlo, no vende calefacción y aire acondicionado, vende confianza a las familias en sus cocinas. El calendario en el refrigerador, la camioneta que dejas entrar a tu garaje. Gordon contrataba por carácter y ascendía por carácter,
y su esposa había cosido con mi madre durante 10 años, y el carácter de mi esposo recién se había estrenado, en su propia voz, ante 40 testigos en un funeral. John se estaba desangrando de imagen en la única empresa donde la imagen era el trabajo. Así que la oferta llegó primero a través de Brique, en clima de abogado. Mi cliente propone un acuerdo integral, condicionado a la participación de la señora Sutton en ciertas obligaciones familiares y profesionales hasta octubre. Patricia lo leyó 2 veces y dijo una palabra que no voy a repetir. Después, cerca de medianoche, mi teléfono se iluminó. John, no la voz del cementerio, la otra, la de hace 23 años en la feria del condado. Suave, razonable, tibia como lámpara de calor. Una noche, estrella, la fiesta de gala. Ven como mi esposa, sonríe, usa el vestido azul, párate junto a mí 3 horas. Y el lunes por la mañana firmo todo. La casa se vende, nos la repartimos limpio. El fondo de Emma queda asegurado. Todo listo para Navidad. Una noche y eres libre. Me senté al borde de mi cama de infancia, escuchando a mi esposo negociar por mi presencia de la forma en que negociaría un descuento de flotilla, y una calma extraña se asentó sobre mí, porque por fin todo el matrimonio se paraba a la luz donde podía ver su forma real. Nunca había sido un matrimonio, era un contrato de apariencias, y mi salario era el delantal, y aquí estaba el aviso de renovación disfrazado de favor. Lo voy a pensar, dije, y colgué, y me quedé mirando el techo hasta el amanecer. Porque aquí está la verdad, era un buen trato, y eso era exactamente lo que lo hacía peligroso. Quiero que entiendan que cada voz sensata en mi vida me dijo que lo aceptara. Patricia primero, porque ese es su trabajo. Si él pelea esto de pared a pared, estás viendo $30,000 en honorarios, 1 año de tu vida como mínimo, sin garantías. 3 horas en un salón compran todo eso de vuelta. He visto mujeres cambiar más por menos. Mi papá segundo, y esto le costó. Se quedó secando platos un largo rato y finalmente dijo, tu madre no querría que sangraras dinero por orgullo. ¿Verdad? Y el signo de interrogación me dijo que él mismo no creía su frase, pero 70 años de practicidad lo hicieron decirla. Después Emma, el domingo por la noche, su voz pequeña por teléfono, de una forma que no había sido desde los 8 años. Mamá, es una noche. Ya calculé lo que vale esa casa. No puedo ser la razón. No puedo pedirte que pierdas la casa por una noche. Mi niña, haciendo cuentas otra vez, esta vez con ella misma en la columna del debe. Le dije que el fondo y la casa eran mi preocupación, y su único trabajo eran los exámenes. Y después de colgar, me senté en la oscuridad, completa y totalmente sola con eso, que ahora entiendo es donde se toma cada decisión real, porque todos tenían razón. Eso es lo que nadie te dice sobre momentos así. La elección equivocada llega con excelentes referencias. Era una noche. Eran 3 horas. Un vestido, una sonrisa que había fabricado 10,000 veces antes. Barato al precio. Esa noche tarde, abrí el closet para colgar mi blusa de trabajo, y ahí estaba, esperando detrás del vestido de funeral, azul marino, largo hasta la rodilla, las etiquetas ya fuera. Lo había comprado 2 semanas antes, el día después de su llamada de medianoche. Alguna parte de mí, la parte criada en una estufa, la que mantenía a todos alimentados y todo suave, ya había dicho que sí. Y eso, más que John, más que Dolores, más que cualquier familiar vivo o muerto, es el enemigo contra el que había estado peleando toda mi vida. La noche antes de la gala me senté en la mesa de la cocina de mi papá con 3 objetos frente a mí, como una mujer presentando evidencia a un jurado de una sola persona. La libreta verde, el delantal de mi madre, fuera del gancho de la cocina desde junio y nunca desdoblado, y la tarjeta color crema de Carol Weber. Abrí la libreta en la primera página, septiembre de 2005. Mi letra a los 21 años, curvas cuidadosas y redondas, tan ansiosa por empezar bien nuestra vida nueva. Despensa, renta, una línea que me detuvo, regalo, Dolores, charola de servir, y el precio. Porque incluso entonces, incluso en la luna de miel, ya estaba contabilizando la plata de esa familia. 21 años de páginas entre esa niña y yo. Ella creía que la libreta era una carta de amor, que mantener todo cuadrado era lo mismo que mantener a todos a salvo. Cada página después de ella probaba algo distinto, y nunca me había permitido leer la prueba. La voz de mi madre llegó entonces, como suele llegar, no mística, solo recordada, tibia de porche. Has puesto la mesa toda tu vida, mi niña.
Algún día, siéntate tú. Y sentada ahí, finalmente hice la única cuenta que nadie me había pedido. La casa valía un número. La guerra legal valía un número. Pero es solo una noche había sido el precio de entrada toda mi vida. Una noche es solo la cena del domingo. Una noche es solo la reunión, la colecta de fondos, la barbacoa de clientes. Juntas suficientes una noche y tienes 21 años, y una mujer junto a una tumba, sosteniendo un teléfono, siendo ordenada a reportarse al trabajo. El vestido no era un vestido, era el delantal con cierre. Aquí es donde se supone que les diga que lo quemé en el patio. La verdad es más extraña. La gala empezaba a las 7. A las 6:15 me puse el vestido azul marino y mis aretes y mi abrigo bueno. Mi padre me vio tomar las llaves del auto, y Dios bendiga a ese hombre, nunca dijo una palabra. Manejé hacia Corval con el vestido azul marino, las manos a las 10 y a las 2, pasando el campo de béisbol, oscuro para esta temporada, pasando Eric and Low, una luz encendida en la ventana del equipo de limpieza. El Harwell apareció a la derecha, brillando como cerillo encendido, luz dorada en cada ventana, balas trotando, el logo de Weber Mechanical proyectado 2 pisos de alto en la pared del salón. Y a través del vidrio alto del lobby, lo vi. John, en el smoking que había recogido de la tintorería 100 veces, parado solo junto a la fuente, revisando su reloj, ajustando su corbata, arreglando su cara en la sonrisa, escaneando la entrada buscando faros. Buscándome a mí, el personal reportándose para el último turno de su vida. Quiero ser honesta. ¿Por qué han llegado tan lejos conmigo? Bajé la velocidad. 21 años de memoria muscular alcanzaron esa direccional como una mano alcanza un sartén caliente, entrenada para no sentir. Y por 2 segundos completos, todo el acuerdo, la casa, los honorarios, la Navidad limpia y fácil, se sentó en el asiento del pasajero, pidiendo ser elegido. Después pasé de largo. Así de simple y así de difícil. Pasé el ballet, pasé la luz dorada, pasé al hombre ensayando su matrimonio en un lobby de hotel. Y el camino se puso oscuro y silencioso otra vez, y mi corazón iba como martillo, y me reí. Sola, en un Corolla de $2,800, con mis aretes buenos. Me reí como mujer que sale de un edificio. En el siguiente semáforo en rojo, tomé mi teléfono y escribí el mensaje que había estado redactando sin saberlo desde el tercer gancho de bronce en 2005. No. Ya terminé de ser la prueba de que eres un buen hombre. Lo envié, puse el teléfono boca abajo en el asiento, y manejé de vuelta a Millbrook, al cementerio, mientras empezaba a zumbar, y zumbar, y zumbar. La reja del cementerio se queda abierta hasta las 9, y el jardinero, que había conocido a mi madre, había dejado de fingir que no reconocía mi auto. Me estacioné en el camino de grava cerca de su fila y llamé a Patricia, que porque le había pedido esa tarde que se quedara cerca del teléfono, contestó al segundo timbre. No estoy en la gala, dije. Lo sé, dijo. Son las 7:40 y mi teléfono no ha explotado. Habla conmigo. Redáctalo esta noche, dije. Él se queda con la casa, todo el capital. Ya terminé de pelear por eso. A cambio, el fondo universitario de Emma queda blindado, a prueba de balas en el acuerdo. Mi cuenta de retiro se queda conmigo. Mi nombre de vuelta, Putnam. Y su firma en 2 semanas. Disolución, sin juicio. Mándalo a Brique por la mañana. La línea se quedó callada mientras hacía las cuentas por las que le pagan. Estrella, son $60,000 de capital que le estás entregando. Como tu abogada, necesito que escuches ese número en voz alta. Miré por el parabrisas la lápida nueva, pálida en la oscuridad. Ruth Putnam, 1957 a 2026. El pasto apenas empezando a tejerse sobre ella. No son $60,000, dije. Es un recibo. 21 años pagados completos. Y nunca más tengo que pararme en un salón de fiestas sonriendo por mi vida. Mándalo. Se quedó callada otro segundo. Y después dijo algo que nadie tan caro dice a la ligera. Ha sido un honor, señora. Y se detuvo a sí misma, señorita Putnam. El formulario de consentimiento me llegó al teléfono por correo mientras estaba sentada ahí. Lo firmé con el dedo, bajo la luz del techo del auto, a 3 metros de mi madre, la firma más pequeña y más cara del mundo. Después me bajé y me quedé parada junto a su tumba, con mi vestido azul marino, en el frío de octubre, y le di la noticia en voz alta.
porque algunas conversaciones no funcionan en silencio. Por fin renuncié, mamá. El viento movió el roble. A las 9:40, de vuelta en el auto, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Emma, todo en mayúsculas. Mamá, ¿estás viendo esto? No estaba en la gala. Todo lo que se llegó de la forma en que llega todo lo que pasa en Millbrook. La prima de la compañera de cuarto de Emma trabajaba de mesera en el Harwell esa noche, y para el lunes el pueblo había armado la noche entera como una colcha de retazos, cada cuadro firmado. Esto es lo que vieron, John solo en la mesa de la empresa, la silla vacía junto a él con su pequeño moño dorado. John revisando el lobby entre cada tiempo de comida. John en su tercer trago cuando bajaron las luces, y Gordon Beber, 66 años, agradeciendo al condado 60 años de confianza, presentando al nuevo gerente general de Beber Mechanical, Ray Delgado, 15 años en el campo, entrenador de las ligas infantiles del pueblo, casado con una enfermera. El salón se puso de pie para Ray. Un hombre no lo hizo. Y después, en el guardarropa, mientras la banda tocaba el último set, mi esposo se acercó a su jefe que se retiraba y le preguntó por qué. Fuerte. Le agarró la solapa al gran hombre, dicen, hay disputas sobre ese detalle, pero ninguna sobre el volumen. Después de todo lo que le di a esta empresa, la música se acababa de detener entre canciones, todos lo escucharon. Y en ese silencio entró Carol Beber, con sus perlas buenas, compañera de costura de mi madre durante 10 años, y le respondió con una voz que los testigos describen como gentil, lo cual de alguna forma lo hizo peor. Escuchamos lo que le das, John. Todo el cementerio lo escuchó. Seguridad lo sacó por las puertas de vidrio, las mismas puertas altas de vidrio a través de las cuales lo había visto 3 horas antes, ensayando su sonrisa. Y el ballet fingió estar muy ocupado. Y ese fue el final de 11 años en Beber Mechanical, aunque el papeleo tardaría otra semana en decirlo. Había exigido que lo pusieran primero, y el condado finalmente había acordado, unánime, exactamente donde estaba parado. El acuerdo llegó firmado en 9 días, sin contraofertas, sin teatro. Un hombre que pierde su trabajo necesita efectivo líquido más que ventaja, y Brique, cual sea su volumen de configuración, sabe leer un cuarto que está en llamas. El fondo de Emma, blindado, suyo, intocable, escrito en el acuerdo en un lenguaje que Patricia describió como concreto con varilla de refuerzo adentro. Mi retiro, mío. Mi nombre, mío otra vez. La casa y sus $60,000 de capital, de él, un hecho que nunca he lamentado ni una sola vez, ni llamado barato. El lunes después de la gala, Beber Mechanical y John Sutton se separaron, condujeron un evento de la empresa, más un correo que le había mandado a Gordon a la 1 de la madrugada que nadie ha citado jamás directamente, lo cual en este pueblo significa que fue impublicable. Dolores cerró la puerta. Su hijo había hecho ridícula a la familia frente a los Beber, el pastor, el condado, y Dolores puede perdonar la crueldad mucho más rápido de lo que puede perdonar el espectáculo. Las cenas de domingo siguieron, según me cuentan, pero la silla de John corrió la misma suerte que mi gancho de delantal. Sus hermanas de repente estaban ocupadas. Las fotos de la reunión esa Navidad, que alguien me mostró, tenían un hueco como un diente arrancado. Mi papá leyó la noticia de la salida de John en las notas de negocios del Millbrook Courier, dobló el periódico como dobla todo, a la mitad, y entregó el significado final de la frase que había dicho sobre la tumba de mi madre. Quería importar más que todo. Ahora sí importa. Es todo lo que le queda. Esa semana puse la libreta verde en una caja, en el estante del closet. Su trabajo había terminado. El mío tenía una página más. La disolución pasó la semana antes de Acción de Gracias, en un tribunal del tamaño de un salón de escuela dominical. 20 minutos, unas preguntas del juez. Sí, y sí, y sí. John llegó en un traje que le quedaba a un hombre 10 libras atrás, y se veía, por primera vez desde la feria del condado 23 años antes, pequeño en los escalones del juzgado, en la primera nevada delgada de la temporada. Me detuvo. Sin público para el cual actuar, solo nosotros, que para entonces era la única versión del que podía soportar. Me arruinaste, dijo. Lo sabes, no gritando, casi preguntando. Lo miré, y busqué, honestamente busqué el enojo que me habían asegurado que sentiría en ese momento, y encontré algo más tranquilo y mucho más viejo. No, John, dije, solo dejé de servírtelo. Y bajé los escalones hacia donde mi hija me esperaba con la calefacción del Corolla encendida.
Firmé la última página ese día como Estrella Putnam, y mi firma salió en curvas cuidadosas y redondas, la letra de una niña de 21 años que había estado esperando dentro de la libreta todo este tiempo. Esto es lo que diré sobre el camino a casa, porque se han ganado toda la verdad. Lloré. Se puede llorar un matrimonio y aún así nunca quererlo de vuelta. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo, y nadie te lo advierte. 21 años son 21 años. Dejé que fuera triste los 9 kilómetros enteros. Después mi papá nos recibió en la puerta y la luz del porche estaba encendida y la cocina olía a huevos quemados, y dejé de estar triste. Un junio después, casi al día exacto un año desde que enterré a mi madre. Aquí es donde me encontrarían un domingo. Un dúplex rentado en la calle Birch, con una ventana de cocina que recibe la luz de la tarde. Contadora de planta ahora, con mi propia pequeña colección de clientes que traen cajas de zapatos con recibos como ofrendas. Y una mesa. Mi mesa. La cena del domingo en mi casa opera bajo una ley que no está escrita en ninguna parte pero se cumple siempre. Cada quien carga su propio plato. Mi papá trae un pan que hornea él mismo. El cuarto intento fue el primero comestible, y quiere que sepan el conteo. Emma, en casa por el verano después de su segundo año, trae ensalada y la risa de su abuela. Nadie usa delantal a menos que quiera hornear. Y el de mi madre cuelga junto a la ventana, cuadros desteñidos en la buena luz. Y algunos sábados me lo pongo y hago su pay de manzana, porque un delantal que uno elige es solo armadura suave para gente que ama la mantequilla. El mes pasado mi papá llegó con una silla de cocina en la cajuela de la camioneta. La silla de mi madre de la casa vieja, la de la cabecera de su mesa. La puso en la cabecera de la mía y dijo: «Tu madre te guardó un lugar». Del otro lado del pueblo, escucho que los domingos de Dolores siguen. La misma plata, los mismos ganchos, y ahora una sobrina joven, recién casada, aprendiendo cuál gancho es el suyo. La cadena no se rompió en todas partes. Solo dejó de pasar por mí. Y nunca pasará por Emma, quien, cuando alguien exige demasiado de alguien en mi mesa, sonríe y baja el fallo familiar: «Ya no trabajamos aquí». Y James, porque algunos de ustedes se han estado preguntando, y mi Emma me molesta diciendo que me sonrojo con el café de la sala de descanso. Fueron meses de exactamente eso. Café junto a la fotocopiadora, sus terribles chistes sobre depreciación. Después, eventualmente, café un sábado en el restaurante de la plaza, los dos temprano. Es viudo. Sabe lo que cuesta sentarse frente a alguien nuevo. Les diré el momento en que supe que era distinto, y no fueron las flores. Me preguntó dónde quería comer, una pregunta pequeña, insignificante. Y cuando empecé a decir donde sea más fácil, la forma en que lo había dicho durante 21 años, solo sonrió y dejó que el silencio se quedara ahí, paciente como un porche. Preguntó qué quería yo. Después hizo algo que nadie había hecho en décadas. Esperó la respuesta. No tengo prisa, y él tampoco. Era una mujer completa antes de que ese hombre me comprara un café, y él sería el primero en decírselos. Ese es el único tipo de amor que acepto ahora, el tipo que espera. Todavía voy al cementerio los domingos antes de la cena, con rosas de mi propio jardincito ahora, y me siento en el pasto junto a la lápida pálida y le doy las noticias de la semana a mi madre, como solía hacer en su porche. Este junio, un año después, finalmente le di el único reporte que en realidad quería de mí. Puse a alguien primero, mamá. A mí. El roble se movió. El pueblo zumbaba en algún lugar detrás de mí, guisados en tránsito, y las mesas llenas de todos modos. Papá, Emma, pay cuando tengo ganas. Me senté. Mamá, ¿te gustaría la silla? De salida pasé al jardinero, que se tocó la gorra, y manejé a casa con las ventanas abajo, hacia una casa donde nadie esperaba ser servido, y todos me esperaban a mí. Si hay una línea que grabaría sobre cada puerta de cocina en este país, es esta. Si el amor solo cuenta cuando cargas la charola, nunca fue amor, fue trabajo. Y se te permite renunciar. Esa es mi historia. Una llamada por altavoz. Una frase tranquila de mi padre. Y un delantal que solo me pongo cuando yo lo elijo.